Déjame voy compartiendo pantalla. Listo, mi estimado. ¿Me pueden confirmar que se vea todo bien? Sí, señor. Súper, muchas gracias. Em, bueno, como bien dice el título del webinar, en este webinar vamos a hablar sobre qué es EDAM Forecasting y cómo potenciar tus ventas con estrategias inteligentes. Entonces, primero, antes que nada, me voy a presentar yo. ¿Quién soy? Yo soy del equipo de consultoría de Datlas. Llevo casi 2 años, pero fui modesto y puse año y medio como científico de datos aquí en Datlas. Y he trabajado en una variedad de proyectos de análisis y ciencia de datos, desde tableros, pronósticos, optimización, entre muchas otras cosas. Em, los temas, ay, perdón, es que no me dejo ver esto. Los temas que vamos a tratar en la sesión son tres, siendo acerca de Atlas, introducción al problema y dudas y cierre. Pero esta primera sección se lo voy a dejar al equipo de comercial. Gracias. Pues muy rápidamente, digo, ya veo caras conocidas o por lo menos nombres de usuarios conocidos. Pero rápidamente, nada más para quien no nos conozca, entiendo que por aquí está José Pablo, José Luis, bienvenidos, buenos días. Rápidamente, nosotros en Datlos nos dedicamos al tema de la analítica geoespacial, ¿sale? Especialmente o específicamente resolviendo la pregunta ¿dónde para los grandes corporativos? Desde los retos más comunes, que es dónde ubicar sucursales, ¿no? Todos los planes de expansión, hasta el tema de dónde encontrar clientes potenciales, dónde lanzar nuevos productos, dónde hacer a lo mejor alguna activación de marketing tradicional, alguna activación de marketing digital, dónde poner alguna promoción, dónde tener que cambiar el precio, dónde tener que ampliar el portafolio de productos o reducirlo. Entonces, todo lo que se responde a través del dónde, pues nosotros tenemos el expertise para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues los muchachos, Diego y el resto del equipo operativo, pues pasa mucho de su tiempo, ¿no? Minando fuentes de información. Entonces, a lo largo de estos 9 años que tenemos con Datlas, pues ya tenemos un laboratorio de datos, como le llamamos al interior, con alrededor de unas 2000 bases de datos desde muy específicas por industria, ¿no? De, oye, los precios del combustible hasta, pues, datos más generales, ¿no? Que a lo mejor todos utilizamos como datos demográficos, datos socioeconómicos, datos, comerciales, etcétera. Entonces, pues, a través de la explotación de esas bases de datos, le permitimos también a sus organizaciones o a sus corporativos fusionar los datos internos del negocio y a partir de eso, pues, ahora sí, desarrollar modelos de analítica avanzada de datos o desarrollar modelos de inteligencia artificial, dependiendo es el caso, para resolver, pues ahora sí que el reto de negocio que traigan. Entonces, pues hoy les podemos presumir un poco, ¿no? Que somos los mejores integrando o habilitando plataformas de inteligencia comercial, generando inteligencia de negocios y pues bueno, tenemos más variables que cualquiera de cualquier punto urbano o cualquier coordenada, ¿no? En México. Entonces, pues bueno, en esta lámina para que vean un poco el track record, ¿no? Por si les suena por ahí conocida alguna marca, algunos colegas que tengan en estas organizaciones, pues esto es un poco los clientes más icónicos con los que hemos trabajado en estos últimos 9 años, ¿no? El 90% de nuestro portafolio está muy concentrado en la parte de retail y en la parte de fabricantes, ¿no? O CPGs. Ahí nacimos, ¿no? Ahí hemos crecido. Tenemos una participación importante en la parte de hospitalidad y bueno, pues ahí, como se podrán dar cuenta, hemos incursionado en algunas otras industrias o en algunos otros sectores, sobre todo alrededor de pues casos de uso, casos o retos de negocio que son muy parecidos a los que resolvemos por acá, ¿no? Temas de expansión, temas de encontrar clientes, etcétera, como les mencionaba ahorita, ¿sale? Importante, ahorita lo que les va a contar Diego, ¿sale? Está muy enfocado en la tercera solución que tenemos, que es la parte de algoritmos, sobre todo la parte de data forecasting y pronósticos, ¿sale? Pero el portafolio completo de soluciones integra también las soluciones de análisis de entorno y las soluciones de monitor de indicadores. Si alguna vez han asistido a algún otro webinar, pues ya hemos tenido webinars de dashboards, ¿no? Ya hemos tenido webinars también acerca de los reportes Laura. Entonces, pues bueno, por ahí tenemos grabaciones, si es que quieren ver los webinars o si quieren platicar más a fondo, pues aquí está el buen Manuel que me acompaña del equipo comercial y aquí su servidor César Salinas también del equipo comercial. Cualquier cosa podemos verla en corto, ¿sale? Y lo último de nuestro lado para pues poder dejarle por ahí el micrófono al buen Diego para que les cuente ahora sí del tema, es, pues bueno, dejarles en la mente cuáles son algunos de los casos de uso que podemos resolver, ¿no? Desde lo que les mencionaba ahorita al principio hasta análisis de rutas, segmentación de clientes,
búsqueda de prospectos, identificar mercados, analítica para marketing mix. Estos son algunos casos, los verán por ahí en la grabación, los tendrán por ahí también en la presentación si es que la necesitan. Y finalmente también hacerles una atenta invitación en la siguiente lámina a registrarse, quien no se ha registrado. El modelo que tenemos nosotros pues es un modelo freemium, es decir, ustedes pueden entrar a nuestra página web y registrarse completamente gratis y lo que van a obtener pues es una serie de accesos a los demos de las diferentes plataformas durante los siguientes 30 días, ¿sale? Tienen por ahí 3 cursos de Atlas Academy completamente gratis, tienen un demo del mapa, tienen un demo del dashboard, tienen un demo de los reportes Laura, van a tener un demo de EDA Forecasting, que es lo que va a presentar Diego el día de hoy, tienen un Data Playbook también y bueno, pues entran directamente a, pues ahora sí que los newsletters y el CRM que tenemos para las invitaciones a webinars, eventos especiales y pues bueno, también la comunidad de aprendizaje colaborativo que tenemos. Entonces, pues nada, yo creo que por ahí le cedemos ahora sí el micrófono nuevamente al buen Diego. Muchas gracias, César. Déjeme continuar entonces con el tema en mano. Bueno, antes de empezar, de hecho, me gustaría aclarar que si estoy volteando hacia acá en en mi cámara es porque aquí tengo mi monitor y acá tengo mi cámara, entonces no es que esté viendo hacia otro lado, nada más aquí tengo mi monitor. Pero bueno, una vez dicho eso, ahora sí. ¿Por qué se habla de analítica de datos y series de tiempo? Bueno, como sabemos, vivimos en un mundo bastante moderno en el que ahorita más que nunca se están escribiendo muchísimas bases de datos con muchísima información y es bueno o es bueno intentar como darle darle conocimiento a esto, o sea, saber qué poder hacer con estos datos que estamos extrayendo, ¿no? Bueno, como saben, ahorita las grandes empresas como Google, ahora X, Amazon, Microsoft, se mueven mucho con el tema de datos, con el Big Data, y hacen de esto decisiones inteligentes, decisiones basadas en datos. Esto es básicamente como intentar hacer que un mix de ideas que tienes por ahí se vaya solventando y haciendo más simple y más digerible para que al final pueda resultar en una buena decisión de negocio. Entonces, bueno, aquí vengo a presentarles un pequeño videíto que a mí me gustó, que tal vez como que explica un poquito lo que estoy tratando de decir. Sigma iniciaron una transformación digital que busca cambiar la manera de pensar, trabajar y administrar la organización. Saben que la digitalización de sus prácticas y procesos de negocio los debe posicionar competitivamente. Tras un análisis estratégico a las iniciativas de mayor valor económico y factibilidad, detectaron que la optimización de rutas de sus vehículos de venta al canal tradicional generaría un gran impacto. Después de todo, administrar 5,000 vehículos y visitar más de 300,000 clientes varias veces cada semana en México no es cosa fácil. Entonces, ¿cómo optimizar las rutas? Tras entrenarse en Scrum, una metodología para enfocar, innovar e implementar de manera rápida y a bajo costo, además de formar equipos interdisciplinarios y autónomos, lanzaron su proyecto piloto en Querétaro. Este consiste en diseñar para cada vehículo la secuencia óptima de clientes a visitar cada día de la semana con tecnologías como analítica de datos y modelos de inteligencia artificial. Tras algoritmos distintos, hoy por hoy, Sigma no solo toma en cuenta Se frenó Diego. No sé si para todos, pero para mí se frenó. ¿Me ven y me escuchan todavía? Te escucho, Sí, sí. nada más el video se paró. Ah, caray. Sí, me dijo algo, a ver, dame 2 segundos. Voy, creo que me va a tener que sacar esta cosa y regreso rapidísimo, ¿ok? Sí, tranquilo. Que no te ayudo acá proyectando acá. Sale. Ese efecto dramático, caballeros, para que se queden así como de... ¿Y luego qué pasó? ¿Qué más toma en cuenta?
¿Qué parte trabajaron ustedes ahí con Sigma, César? Fíjate que hemos estado en varios proyectos con ellos. En la parte de food service, nosotros les hicimos, food service es quien atiende todo el canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nosotros les hicimos un algoritmo de clasificación de prospectos para un tema de, pues, ir a conquistar los que tenían más alto potencial. Esa fue como la primera vez o el primer proyecto que trabajamos con ellos. Luego nos tocó entrar a un, pues no sé si llamarle programa de aceleración o cómo le llaman ellos, pero tienen un área que se llama Taste Tech, como Taste de sabor y Tech de tecnología. Es como el área encargada dentro de Sigma Global de hacer Open Innovation, es decir, de buscar startups para integrar. Y cuando entramos allá a Tastec, el piloto que hicimos con ellos ya fue más de la parte de monitoreo de indicadores. Hicimos un dashboard muy robusto para el área de investigación de mercados para monitorear específicamente un indicador que es como el indicador de oro para ellos, que le dicen ICO al interior, que es ICCO, que es el índice de confianza del consumidor, ¿no? Bueno, índice de calidad del consumidor. Es decir, ellos levantan en campo, literal en tienda, digo, no sé si te ha pasado, pero vas al H-E-B o al Soriana o al Chedraui o lo que sea, ¿no? Y te dan de probar, y con esa prueba de repente hay alguien que se te acerca y te dice, ¿qué tan salado te supo? ¿O qué tan dulce te supo? ¿O qué tan no sé qué? Bueno, esas cosas que levantan, haz de cuenta que hay una captura y hay una base de datos histórica muy grande, y lo que hacen ellos es empezar a comparar productos contra la competencia por categoría. O sea, nosotros nos dieron, pues ahora sí que el reto de ponerle orden a toda esa data que había desde hace como unos 13 años, específicamente para la categoría de carnes frías, todo lo que es pues embutidos y todo ese rollo. Y pues hicimos un dashboard muy poderoso por allá, que ahorita estamos justamente escalando a otras categorías y supuestamente se lo quieren llevar como a otras partes del mundo, ¿no? Porque lo hicimos con Sigma aquí en México. Este, ese ha sido otro proyecto. Y el último, que ahorita está ongoing, tiene que ver justamente un poco, no directamente con el video, es decir, no optimizamos las rutas nosotros, pero sí tiene que ver con el área que atiende canal tradicional. Nosotros estamos ayudándoles a todo un proceso de prospección y de conquista de nuevos clientes en el canal tradicional. Entonces, pues, ha estado divertido estos últimos 3 años, más o menos, ahí, con unos y con Andas otros. metidos en varios lugares de ahí de Sigma, sí. Sí, es que al final del día, fíjate, son corporativos muy grandes, entonces, por ejemplo, food service es vaya, no por demeritarlo, ¿no? Pero es como, ellos le llaman como la unidad de negocio chiquita o el bebecillo, ¿no? Que es un bebecillo que factura millones, ¿no? Pero conforme Sigma grande, pues es como otra unidad de negocio, tiene su propia gobernanza y todo el rollo. Y acá en la parte de Sigma grande, pues también, imagínate, investigación de mercados, casi yo creo que una de las 15 personas con las que trabajamos conoce a la gente de inteligencia comercial, que es con la que hoy trabajamos. Entonces, Exacto. pues como por muchos lados, entre minando, picando piedra y minándole ahí todo el rollo y moviéndole, hemos estado por ahí. Digo, nos pasa no nada más con ese corporativo, con otros grandotes que viste ahí en la lámina de clientes, que pues sí, tenemos diferentes frentes y todo el rollo. Muchas veces se conocen, muchas veces ni se conocen. No Nosotros sabes. terminamos presentándolos de oro. Pues mira, aquí está Ernesto es del área de inteligencia comercial, mira, aquí está Javier es del área de inteligencia de mercados, ya como que presentamos a todo mundo, ¿no? Pero Sí. En Sigma, o sea, me pasa, yo conozco un par de personas ahí, pero ellos no se conocen entre sí, ¿verdad? O sea, ándale. gente que está, por ejemplo, me tocó gente que está en producto, cuando sacaron las pizzas estas personales, Ah, pues sí, era un producto nuevo, ¿no? Entonces ellos estaban en innovación y no tenía nada que ver con, como dices ahorita, con todo lo de embutidos, ¿no? Y luego conozco a alguien que está en logística. Pues, obviamente nada que ver, ¿verdad? Está totalmente en otro tema. claro, Así pasan los corporativos. sí, eso es un poquito. Mi Diego, te ayudo con la pantalla, Por favor, no sé qué pasó. Hay una disculpa. no te preocupes, Me dijo estábamos que en es el cotorreo, suficiente hablar. no te preocupes, aquí estábamos en el cotorreo y sirve que ya se nos unió también el buen Javier, bienvenido Javier. Entonces, Hola, hola, gracias. no sé si quieran ver el final o le doy para adelante. Ay, sí. Déjame ver a ver si se escucha, me avisan si se escucha. Mm, ok,
Ok, como que no se quiso reproducir. Ajá. A ver, va de nuez. Yo quiero que lo termines de escuchar. ¿Lo escuchan? No, no, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Ah, no, no escuchamos. A ver, déjame intentar compartir de nuevo, a ver si puedo compartirlo con todo y el audio. Ahí está, pantalla, compartir sonido, ¿cómo no? Es que yo no quiero que se quede con la duda. Yo mientras acá ando stalkeando a Hicieron una FaceTech. transformación digital que Dale. busca cambiar la ¿Ahí se manera de escucha? pensar, Ahí se escucha, sí. trabajar y administrar la Venga. organización. Saben que la digitalización de sus prácticas y procesos de negocio los debe posicionar competitivamente. Tras un análisis estratégico a las iniciativas de mayor valor económico y factibilidad, detectaron que la optimización de rutas de sus vehículos de venta al canal tradicional generaría un gran impacto. Después de todo, administrar 5,000 vehículos y visitar más de 300,000 clientes varias veces cada semana en México no es cosa fácil. Entonces, ¿cómo optimizar las rutas? Tras entrenarse en Scrum, una metodología para enfocar, innovar e implementar de manera rápida y a bajo costo, además de formar equipos interdisciplinarios y autónomos, lanzaron su proyecto piloto en Querétaro. Este consiste en diseñar para cada vehículo la secuencia óptima de clientes a visitar cada día de la semana con tecnologías como analítica de datos y modelos de inteligencia artificial. Tras muchos algoritmos distintos, hoy por hoy, Sigma no solo toma en cuenta la ubicación de los clientes, considera variables como horarios de atención específicos y condiciones variables de tráfico por distancia y tiempo según la zona. Los resultados del proyecto piloto han sido contundentes. Se redujo el número de vehículos en casi 10% sin reducir el número de clientes a visitar, generando un ahorro directo en la distribución. Sigma escalará estos logros a nivel nacional, optimizando 2,700 rutas con más de 300,000 clientes. Este es solo el comienzo en la aventura de explorar y eficientizar con la digitalización. Muchas gracias, César. Bueno, ahora sí, nada más con este video quería enseñar un poco qué era como el hacer buen uso de los datos. Y bueno, aquí la siguiente pregunta que creo que se haría es, ¿qué necesita una compañía para hacer este tipo de proyectos? La verdad es que los datos necesarios no son complejos, son em, los de ventas, o sea, las horas de la transacción, las horas de salida de la ruta, las horas de fin de la ruta, cuánto tiempo se tardó en moverse de un punto a otro y demás. Ese tipo de cosas, bueno, obvio teniendo la fecha de inicio y cierre de cada ruteo, ya puedes hacer los cálculos de lo demás, pero teniendo estos como datos principales, ya te puedes dar una idea mucho más robusta de qué tanto se puede optimizar tu sistema de ruteo actual. Siguiente, por favor. Y bueno, sí, nada más como esto te ayuda como a hacer proyecciones de esto. Sí, siguiente. Y bueno, entonces, ¿por qué nos interesa pronosticar? Pues para adivinar el futuro o saber qué va a pasar, pues sí, pero también para este tipo de cosas. Siguiente. Para saber cómo te va a ir en ventas, o también, perdón, es que hice la presentación con muchos, ¿cómo se dice? Ajá. Pero también para saber cómo te fue en inventario, qué tanto vas a necesitar, o simplemente para hacer como McFly y apostar todo en los partidos que consideras que van a ganar, ¿no? Pero bueno, para eso es importante el pronóstico, pero que esto nos trae la siguiente pregunta, ¿qué no es pronosticar? ¿Qué no es pronosticar? Tal vez podría ser un ejemplo el clima, que aunque técnicamente sí es pronosticar, aquí ya usa factores externos, o sea, pues del planeta Tierra, como la humedad y demás cosas, que ya lo vuelven muy complejo y ocupa simulaciones, pues, donde ocupas literalmente física de cómo funciona nuestro planeta. Entonces ya no es tan como lo que nosotros tenemos en mente, como lo son las series de tiempo. Entonces esto, por ejemplo, no es un ejemplo de pronósticos y tampoco un ejemplo de pronósticos podría ser lo siguiente.
que como buscar siempre estar en la misma dirección, nunca hacer como un pivot, moverse a otro lado, siempre estar buscando como en el mismo lugar porque tiene que salirnos por ahí. Bueno, eso tampoco es ser un pronóstico. Aquí lo importante es darse cuenta que si algo no está funcionando, tal vez no estamos teniendo el mejor manejo de datos. Y para lograr el mejor manejo de datos, debemos de buscar por varios lados y no solo centrarnos en un método. Todavía no llego al tema de series de tiempo, pero bueno, teniendo en cuenta que las series de tiempo tienen estacionalidad, temporalidad y demás, el tomar solo un camino no resulta como en algo óptimo, sino más bien tener que explorar todo para llegar al objetivo deseado. Y ahora sí. Bueno, y eso. La analítica predictiva es el saber qué va a pasar y esto nos ayuda para innumerables cosas como veíamos en el caso de Sigma. Y bueno, ¿qué es un pronóstico? Ahora sí, ya yéndonos un poquito más técnicos o un poquito más con el tema en mano. Un pronóstico en palabras, en definición, es una técnica que usa datos históricos para predecir eventos o condiciones futuras. Es una manera de anticiparse a eventos futuros usando datos históricos y análisis estadístico. El objetivo de cualquier pronóstico es reducir la incertidumbre y proveer una base. Es decir, un pronóstico es básicamente saber más o menos qué esperar volteando a ver a tu historia. Ya saben cómo la frase esa famosa dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, entonces es básicamente esto, adelantarse a esto y saber un poco qué es lo que tenemos atrás de nosotros, qué es lo que ha pasado, con qué acciones han pasado eso y qué podemos esperar que pase el siguiente mes, las siguientes 2 semanas, las siguientes 3 semanas o el siguiente año incluso. Entonces sí, eso es básicamente un pronóstico. ¿Y en qué departamentos, ya hablando dentro de un negocio, qué departamentos puede afectar? Al administrador de planeación, porque pues estima la capacidad requerida de planta. En la gestión de inventarios, como decíamos, pues saber más o menos cuánto esperar que consuma, ya sea por ventas o demás, saber cuánto tener en tu inventario. También en la cadena de suministro, para poder predecir la disponibilidad de recursos y terminar reduciendo los costos. En la planificación de recursos humanos, puedes saber más o menos qué tanta capacidad de personas necesitas o no vayas a necesitar. En finanzas, estimar los gastos de capital que podría tener la empresa. Y por último, en las estrategias de mercado, tener pronósticos más o menos de precisos de la demanda de los consumidores y tendencias del mercado nos pueden ayudar a informar sobre a cuáles segmentos dirigirse y qué productos impulsar. Em, Ahora bien, ¿qué se necesita como tal para pronosticar? Esto es lo que les decía que era series de tiempo. Yo en mis días, en mis buenos días, practicaba atletismo y tal vez, bueno, yo eran más en carreras cortas, pero un ejemplo muy claro de qué son series de tiempo es las carreras, porque cada vuelta, por ejemplo, te van midiendo el tiempo, el señor ahí de en medio, el referee, te va midiendo el tiempo. Entonces, vuelta uno te lamentaste en 40 segundos. Vuelta 2 38. Vuelta 3 41. Entonces, en eso vas creando un historial de cómo te ha ido. Y con eso puedes tomar una decisión de cómo te va a ir en la siguiente. Entonces, por ejemplo, si estás en un promedio de 40, no pronosticarías o por métodos tradicionales, no pronosticarías que la siguiente vuelta la vas a dar en 20 segundos. ¿Por qué no es realista? Porque tu historial te dice que no ha pasado así. Entonces, pues básicamente en términos simples, esto es una serie de tiempo, el saber qué ha estado pasando y cómo han estado las transacciones. Siguiente, por favor. Eh, Aquí en temas de, por ejemplo, en una departamental, ¿qué se necesita? Nada más saber cuál fue la hora de la transacción, el monto de la transacción, la cantidad de productos y demás. Y con eso básicamente ya tienes como tu primer modelo o tu primer base de datos que obviamente después tienen que pasar por las fases de limpieza y manipulación para que se pueda llevar a cabo de manera correcta. Pero principalmente los únicos datos que necesitas es la transacción. Obviamente, si quieres saber la venta que ganaste,
la cantidad de productos que vendiste y las horas. Con esas cosas ya tienes básicamente lo principal para hacer un pronóstico. Ahora sí, siguiente, por favor. Em, entonces, sí, nada más como reiterando, nada más necesitamos datos que recopilan la información de una variable en el tiempo, de manera secuencial y generalmente en intervalos regulares. Tal vez en tiendas departamentales no son intervalos regulares de que cada 2 minutos me compra alguien, pero sí regulares en el sentido de que día lunes pasa esto, día martes pasa esto, día miércoles pasa esto. Entonces ahí vas creando como tu historial. Y los otros dos tipos de como de almacenar bases de datos no son necesarios por ahora. Y ahora sí. Em, lo primero que tenemos que saber antes de hacer un pronóstico es saber a qué plazo queremos el pronóstico. Si lo queremos a corto plazo o a largo plazo. Esto cambia un poco porque a corto plazo podría decirse que es más fácil, ya que las medias son más recientes, pero a largo plazo ya tendrías que hacer métodos más complejos porque estás intentando irte muy al futuro. Y si bien puedes tener datos, por ejemplo, desde el 2018, esto como sea, como nos lo demostró 2020, esto puede cambiar todo de un momento a otro. Entonces, normalmente se queda uno por los de corto plazo debido a que tienen mayor porcentaje de acierto, pero los de largo plazo también pueden llegar a ser útiles. Siguiente. Sí, entonces, ¿qué técnicas existen para pronósticos de series de tiempo? Está la técnica Delphi, donde considera un grupo de expertos ya que tienen la experiencia necesaria para pronosticar, y el análisis conjoint, donde involucra encuestas y entendimientos de cambios en las preferencias del mercado. Esto hablando más bien como de consultoría, eh, de tú como empresa saber qué es lo que buscamos. Esos son como algunos de los métodos que se pueden usar. Siguiente, por favor. También están las encuestas de intención para saber más o menos, como lo decía creo que hace unos minutos, que decía más o menos hacia dónde se está moviendo el mercado. Entonces ya con estas encuestas entiendes un poco de que, ahora a la gente le está gustando los tenis rosas y ya no los blancos. Bueno, entonces vamos a intentar entrarle a los tenis rosas porque no tenemos muchos en nuestro inventario, porque no tenemos muchos diseños. Entonces esto es como las encuestas de intención, y la más conocida o la más utilizada son las proyecciones de tendencia, que esto es, como les digo, cuando tienes un gran historial de datos y proyectas una tendencia que no debería de cambiar mucho en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo mis datos de venta desde el 2018, sé que, por ejemplo, en el Buen Fin hay un pico notorio, pronostícame este Buen Fin, ok, también va a haber un pico notorio. Eso porque ya sabemos cómo se han comportado los últimos 7 años. Ya han pasado 7 años desde el 2018, pero, pero ya sabes cómo se movieron los últimos 7 años, entonces podemos esperar algo de este año. Y siguiente. Estos pronósticos econométricos involucran ya ecuaciones matemáticas y distintas variables para generar proyecciones sistematizadas. Uno de los más populares es el ARIMA, que es por sus siglas autorregresivo para monitorear observaciones del pasado, y es diferenciar o rezagar datos. MA es medias móviles para considerar términos de errores. Entonces, Arima básicamente lo que va haciendo es entendiendo qué va pasando, regresa y se va para el futuro. Checa el pasado y se va para el futuro. Esa técnica es buena cuando los datos son más consistentes y no tienen como picos agresivos o demás, porque pues te ayuda más o menos a seguir la tendencia que está teniendo los datos. Entonces ahí puedes poner ventanas de tiempo, como por ejemplo, voltea a ver 8 semanas hacia atrás y dime qué va a pasar en las siguientes dos. Y con este el ARIMA es bastante bueno porque pues se mantiene en esa misma tendencia que ya estamos trabajando. Y siguiente. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con pronósticos o está trabajando ahorita con pronósticos. Sí, ¿Cuál ha sido su experiencia con ello? mm, pues la verdad, o sea, depende mucho de la transformación de los datos, ¿no? O sea, del Sí, modelo ETL. Mm, en un ejemplo que tengo, por ejemplo, fueron datos para
pronosticar la alimentación de Nebraska en Estados Unidos, pero por medio del maíz. O sea, cómo debían de evolucionar los cultivos de maíz. Fue un proyecto muy grande. Me llamó la atención lo que mencionabas de la parte del pronóstico de tiempo, porque en este caso, como ejemplo, digo, como cultura general, ese tipo de pronósticos se hacen en tres dimensiones, por medio de unos modelos que se llaman NTFs, que lo que hacen es tú tienes la ubicación por medio de muchos sensores en X e Y o la parte de georreferencia, pero tú estás midiendo cada segundo que pasa en profundidad. Son como cubos de datos. Entonces, la parte de pronóstico de esto resulta muy, muy curiosa porque estás hablando de datos de muchos años, ¿no? De muchos años y muchas diferencias en la cuestión del relieve y de el tiempo que ha transcurrido, ¿no? En cada uno de esos segundos. Pero sí, o sea, realmente todo lo que estás mencionando es correcto, ¿no? La parte de los modelos que tienes que aplicar como ARIMA, pues no se aplica a algo como lo que te estoy comentando. Justo. Ajá, porque no son tan constantes, los datos no suelen ser continuos. eh, pues aquí yo algo que resaltaría pues es exactamente las herramientas de extracción, ¿no? Las herramientas de extracción y la parte, pues todo el ETL, toda la parte de Sí. transformación y carga. Ajá. Sí, creo que también en nuestra experiencia, muchas gracias, Carlos. En nuestra experiencia aquí en Datlas trabajando con pronósticos, creo que lo más importante es cómo manipulas los datos, porque si no tienes de entrada tus datos limpios, el que salga un pronóstico acertado va a ser bastante complicado. Esto porque, pues, si llegas por ejemplo, un ejemplo medio menso, pero si llegas con una computadora y le dices, a ver, dime qué va a pasar con estos datos y la mayoría de los datos son ceros, pues te va a dar un cero, porque no le estás dando mucho como insight o por qué pasaron esos ceros, si es normal que pasen esos ceros o demás. Entonces, pues sí, toda la parte de tele, como bien dice Carlos, es sumamente importante para hacer un pronóstico de series de tiempo acertado. O bueno, un pronóstico en general. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora sí, un ejemplo que hemos trabajado aquí en Datlas. Aquí tal vez para lo que ha trabajado Carlos esto es un poco mucho más sencillo debido a que pues son datos transaccionales y con tendencia. A lo que entendí, el de él no tiene tendencia. Entonces, pues bueno, eh, el ejemplo es, una compañía visitaba 2 veces a la semana más de 3.000 puntos del canal moderno en 5 cadenas comerciales distintas, cada una con su nivel de servicio y frentes definidos. Los procesos de planeación de la demanda eran insuficientes y lentos. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Querían saber cuánto voy a vender en Walmart, cuánto voy a vender en Soriana, cuánto voy a vender en Chedraui, porque no le estoy dando abasto o estoy fallando mucho con el abasto y a veces le doy 1.000 productos de más y a veces le doy 1.000 productos de menos. Entonces me gustaría tener un estimado de cuánto es lo que voy a necesitar. Entonces, me puedes... bueno, no, todavía no. Entonces, ¿cuáles fueron los métodos tradicionales que se usaron? Aquí, la verdad, empezamos haciendo varias pruebas, desde AutoArima, Hold Winters, ETS, y también no tradicionales como lo que sería la simulación de Monte Carlo, un poco de redes neuronales y Prophet. Todo esto haciendo la limpieza, obviamente, antes, la parte de tanto el ETL como un Exploratory Data Analysis, donde trabajábamos en la limpieza de los datos. Y esto nos, como para buscar el mejor método que se ajustara mejor a nuestros datos. Entonces, ahora sí, siguiente, por favor. Aquí diciéndoles un poco cómo se veían los datos, como les digo, no se ocupa nada fuera de este mundo. Nada más ocupamos el tiempo, que está aquí subrayado en amarillo, que es, por ejemplo, 2019, primer trimestre, mes uno, semana uno. La longitud, latitud, la verdad no es requerido para este tipo de casos. El ID de la cadena o el ID del punto de venta, ese sí podría ser requerido en caso de que ustedes, por ejemplo, quisieran saber en el Oxxo de mi esquina cuánto voy a vender. Ah, ok. Oxxo uno es este. Y así ya, para tener un identificador de cómo van funcionando las cosas, ahí sí podría ser necesario. Y como les decía, las piezas o el importe, es decir, el importe en pesos, también es otro de los datos requeridos para poder realizar un pronóstico.
Eso es básicamente lo que necesitamos y con esto es lo que se busca como crear un historial de cómo le ha ido a cada una y hacer el pronóstico hacia el futuro sobre estos datos. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo se ve un pronóstico al final? Así eran como los datos, bueno, este es un modelo de prueba, ¿verdad? Pero así es como más o menos se veían. Vemos cómo sigue una tendencia a los datos en donde hay picos esporádicos y luego se va decreciendo y luego creciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso el pronóstico empieza muy bien, diciéndole, vas a seguir haciendo como este pico, luego va a bajar, como lo ha hecho a través de los años, luego va a subir un poco, pero aquí si nos damos cuenta, termina bajando, cuando en realidad el test, que es como los datos reales, terminaron por subir. Entonces, esto que nos dice que, bueno, tal vez como lo que les comentaba, de que a muy largo plazo es un poco no tan eficiente el hacer el pronóstico, porque pues estás tratando de predecir años hacia el futuro, entonces termina como batallando un poco. Lo mejor es quedarse a tiempos cortos porque como pudieron ver aquí en los primeros años lo hacía de manera correcta y después pues pasamos a las métricas de rendimiento. Si me ayudas, por favor. Sí, y ahí vemos, por ejemplo, el MAPE, que es de 0,67 o 67%, que es un poco alto, y el MAE que está en 28. El MAE depende de los valores que tú estés manejando, entonces ahí no es como que un valor sea correcto o incorrecto, pero sí. Entonces esto es nada más como un ejemplo que tuvimos aquí en Datlas de cómo se hacían los pronósticos y estos resultados como ficticios, donde veíamos cómo se comportaban los datos a través del tiempo. Siguiente. Y bueno, ahora con números reales de lo que sí nos logró estos pronósticos fue que manejamos más de 835,000 registros semanales a nivel SKU, tienda, ruta, semana, reduciendo tiempos de pronósticos de un equipo de 20 horas para 5 personas a un proceso de 20 minutos a la semana. También mejoramos al margen de error de un 45 a 5% y teníamos un pronóstico pues considerablemente más asertivo. También tuvimos un incremento de 43 millones a 55 millones de piezas desplazadas al año con estimación de crecimiento de venta de más de 400 millones de pesos a nivel nacional. Es decir, esto tuvo un logro bastante global, o bueno, nacional. Y tuvimos un retorno de inversión de 12-1 en los primeros 3 meses del proyecto. Entonces, esto un poco lo que son los pronósticos y cómo te pueden ayudar en tu día a día o en problemas en casos de negocio. Este es uno de los ejemplos reales que hemos tenido aquí en el equipo de Atlas y cómo se solucionó. El siguiente. Ajá. Y bueno, ¿de qué se conforma un equipo? La verdad, ahorita ya hay bastantes términos para referirse a alguien que trabaja con pronósticos o en general con datos. Están desde los analistas de negocio, los científicos de datos, los analistas de datos, los administradores de base de datos, arquitecto de datos, estadístico, ingeniero de datos. También están los de gobernanza, bueno, ya el punto es que ya hay bastante gente, pero la realidad podría ser, siguiente por favor, que no se necesite todos estos, sino más bien eh, con que sepas más bien un entendimiento del negocio, que tengas conocimiento estadístico y un analista de datos que sepa cómo manejar las principales herramientas como lo serían Python, R y Excel. Con eso puedes hacer un buen pronóstico. No se necesita como muchísima ciencia o muchísimo equipo que te respalde por atrás, sino más bien tener este conocimiento. Yo creo que lo principal es entender las necesidades del negocio, por qué estamos haciendo el pronóstico. Una vez entendiendo el por qué lo estamos haciendo, bueno, llega el analista y te ayuda a como unir los dos mundos, el mundo del negocio y el mundo del técnico. Y este analista pone sus datos en Excel, digo, perdón, en Python, hace la limpieza, hace el ETL y te presenta los resultados. Y este analista de negocio después va con los que toman las decisiones y dice, oye, esto fue lo que salió, esto es lo que nos quiere decir, vamos a hacer algo al respecto para quedarnos alineados con los pronósticos y poder mejorar en estos aspectos. Eh,
Y listo. Bueno, aquí llegamos a la última parte de dudas y cierres. No sé si alguien tiene algún comentario o duda. Yo tengo uno. Sí. Eh, Sorry, soy bien enfadoso en este tipo de No, cosas. no. Es... Ahí ya me conocerá César. Ujú. Yo creo que lo anterior que mencionaste acerca del equipo, digo, para mí que estoy en el campo, ¿no? De la ciencia de Sí. datos, eh, ha sido algo como poder identificar cómo vender los productos a los clientes, ¿no? Eh, en la parte donde dices, no, es que es muy sencillo, pues tener un analista del negocio, una persona que sabe estadística y un analista de datos. Ujú. Yo creo que va más por el lado de el tamaño de tu problema. ¿A qué voy con Sí, esto? claro. Sí. Porque mira, en serio, o sea, yo me he topado también con eso de decir, ¿sabes qué? Voy a simplificar la cadena de datos y la entrega, ¿no? Apoyándome una persona que sabe del negocio, pero muchas veces el cliente dice, bueno, es que primero mis datos son streaming, ¿no? O sea, Ujú. desde ahí ya dices, bueno, no me va a servir la estructura que maneja hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que necesitan una infraestructura en la cual sí van a necesitar una persona manejador de base de datos, sí van a necesitar a alguien que sea experto en modelado de datos de tiempo real y demás, y el problema escala. Entonces, muchas veces, como lo que tú presentaste de que solo es un analista de datos, un estadista y una persona cerca del negocio, funciona para aquellos que dicen, ¿sabes qué? En este momento quiero saber cómo estoy y son fotografías instantáneas. ¿Se me explicó? O sea, decir, ¿sabes qué? Dime cómo voy a proyectar de aquí a 3 meses, el siguiente trimestre, pero no, pero nada más lo quiero para Sí. una decisión ejecutiva. Ajá, Ujú. pero esto se vuelve muy complicado, cuando dices, bueno, es que lo quiero en constancia, lo quiero en poder revisar históricos, lo quiero en poder hacer comparación con otras fuentes de datos. Entonces, sí empieza a crecer el modelo como el primero que tú enviaste, digo, que mostraste, perdón, donde dices, necesito segmentarlo a que sí va a haber una persona experta en el modelado de base de datos, este, y una persona experta en solamente extraer todos los modelos matemáticos y demás para mostrarle al cliente final. Entonces yo creo que, bueno, a mí sí se me hace muy tricky eso de pensar en simplificarlo. O sea, tendría que mucho que ver con tus clientes. No, sí, definitivamente. Tal vez de la forma que le quería transmitir y tal vez lo logré hacer de una manera un poco errónea, era que no tuvieras miedo de empezar a hacer o trabajar con tus datos y empezar a explorarlos y empezar a hacer el forecasting. Porque sí, definitivamente si se quisiera hacer como de una manera más compleja, definitivamente sí ocupas a todos los miembros del equipo que mencionaba y tal vez, como decía, incluso más porque los datos llegan a ser muy complejos y hay gente que los voltea a ver como si fuera o una extensión de Excel cuando no lo es, pero como tú bien dices, si quieres saber cómo estás hoy y cómo vas a estar en 3 meses, no tengas miedo, puedes empezar a explorar tus datos de manera muy, bueno, no simple, pero de manera muy como fácil de entrar. Y ya si te gusta y te llama la atención todo esto, ya puedes empezar con un equipo de inteligencia completo donde trabajes desde el ingeniero de datos que te esté puliendo las bases de datos, te haga los ETLs y se lo deja al científico que después se lo pasa al analista y después al de negocios. Pero sí, completamente de acuerdo con lo que mencionaba Carlos de que no es tan straightforward como quisiéramos que fuera, sino más bien el inicio pudiera hacerlo y después se va a ir complicando mientras va evolucionando el nivel de inteligencia de la empresa. Bien, si hay más Y dudas, aprovechen ahí al buen Diego, equipo, y nada más un favor, este QR los lleva a una pequeña encuesta de retroalimentación, les pusimos la liga aquí también en el chat por si nos pueden ayudar, les toma un minutito, son 4 preguntas nada más, pero aprovechen, todavía tenemos tiempo. Perdón, Diego. no sé, iba a decir lo mismo. Muchas gracias. Gracias. No, pues yo nada más para agregar ahí a lo que comentaban, yo creo que todo tiene que ver con el tipo de preguntas o las preguntas que quieres Quiero responder, resolver, ¿no? sí. Entonces, habrá preguntas que se pueden, a lo mejor sí caer en este framework que puso Diego, donde no necesitas tanto para responder algunas preguntas, que es porque son a lo mejor básicas o a lo mejor son sencillas.
de gestionar, pero obviamente cuando tienes preguntas más complejas como las que mostraron en los casos de uso al inicio, pues sí necesitas una estructura distinta, ¿no? Entonces, Correcto. yo estoy de acuerdo ahí como mencionaba, creo que era Carlos, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí es complicado vender que con una estructura simple vas a poder contestar todas las preguntas que se te vengan a la mente. Y creo que ese es el truco, ¿no? Ayudar a que la gente vaya entrando en esto, ¿no? A lo mejor las primeras preguntas van a ser fáciles de responder, no es tan complicado, son cosas que podemos saber ahí. Con los datos que tienes, te podemos hacer una tendencia, a lo mejor cosas que la gente no hace normalmente, ¿no? Eh, y ya después, oye, si quieres saber algo más a detalle, pues bueno, tienes que dedicarle un poco más de tiempo. Entonces creo que está bien la acotación y la ruta que plantea Diego, creo que es correcta. Muchas gracias, sí, completamente de acuerdo. Depende de la complejidad a la que quieras llegar, también depende de la complejidad de tu equipo que vas a necesitar. Entonces, pues sí, sí. Caballeros, ¿alguien más que tenga alguna duda que nos pueda aquí compartir alguna experiencia, ilustrar en lo que terminan de contestar la encuesta? Gracias de antemano. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Buenos Sí, días. Correcto. señor. Hola, hola. Bueno, pues yo no tengo conocimientos como varios de aquí veo en temas de Ujú. análisis de datos. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo me dedico al tema restaurantero y gastronómico. Me gustó mucho que enfocaron esto en temas de Sigma y entendí ahora y conocí, ay, ahorita se me fue el nombre de la asociación esta de Tech que tiene Sigma. Y ahorita anduve stalkeándolos y bueno, venía muy abierto al aprendizaje. Por ahí tuve un acercamiento con César hace como 2, 3 meses, César, más o menos, en Correcto. un tema también de análisis de datos, sí. Y les agradezco mucho. Digo, a mí me gusta mucho aprender y este tipo de temas para mi giro son fundamentales porque pues todo el tiempo estamos registrando datos, ¿no? Al menos en nuestro punto de venta siempre hay información y con esa data se pueden tomar decisiones más estratégicas, más que de una corazonada, y es por eso que yo le apuesto mucho a este tipo de cosas como el análisis de datos, y les agradezco mucho el espacio y el conocimiento que han compartido esta mañana. Muchas gracias por tu comentario. Y claro, eso es lo que se busca, que sean como decisiones más enfocadas en inteligencia y no tanto como... Creo que al final lo que funciona va a ser la mezcla de ambas, el conocimiento del negocio y esa corazonada que tú dices, pero también ve cómo se están moviendo los datos y no nada más decir, este año es el bueno. Entonces sí, muchas gracias. Tal cual. Gracias, Diego. Gracias, José Pablo. Gracias, Carlos. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más? Muchachos, aprovechen. José Luis, Javier, Jonathan, Marco, dudas, comentarios antes del cierre final. De mi lado Quiero todo, abonar, todo. perdón. No, 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 dale, dale. Por ahí vi que, bueno, quería abonar a la conversación que por ahí vi que Pedro Vallejo eh, ah, lanzó un link de su información, no creo que venía desde Medium, y les agradecería también si pueden compartirme algunos medios para seguir leyendo, ¿no? E informándome de esos temas de análisis de datos que son muy, muy interesantes. Gracias, Pedro, por ese link. Ya lo tengo acá abierto y al ratito le voy a dar un ojo. No, claro, con todo gusto cuenta con ello, mi estimado José Pablo. Y si no tienes tu cuenta ahorita, también te mando la liga para que te das tu cuenta. Y ya con la cuenta te van a estar llegando varios de estos temas. Hoy lanzamos un nuevo episodio de podcast, por ejemplo, también. Tenemos 2 blogs a la semana que salen los lunes y los miércoles también. Entonces, pues por ahí para mantener un poco activo esto sin problema. Órale, súper bien. Gracias, César. No a ti. Ah, mira, Eugenia puso ahí también la liga del blog por Ahí está. si gustan. Listo.
Oigan, César, felicidades, equipo de Atlas. Muy buen tópico, muy interesante y creo que ahorita está top of mind de todas las empresas el tema de datos. Nomás recordar por experiencia, una cosa es sacar el dato y otra cosa es qué hacemos con ellos, ¿verdad? Es Es bien correcto. importante tomar decisiones basado en los datos. La extracción es un proceso, lo acaba de explicar Diego, muy bien explicado Diego, pero de ahí sigue qué hago con ellos, ¿verdad? Ya tengo el dato y ahora qué. Y eso es regularmente en donde las empresas se detienen un poquito porque no está tan fácil, ¿verdad? Entonces, felicidades nuevamente, buen tema. Muchas No, gracias, hombre, Marco. gracias. Gracias, Marco, por andar por acá. Saludos hasta allá a todo el equipo. Y pues listo, Gracias, yo creo que César. con eso, Igualmente, hombre, gracias. Yo creo que con eso, Tim, pues podemos ir cerrando la sesión. Por ahí, si alguien se quedó pendiente de contestar la encuesta, se lo súper agradecemos. Es parte de la mejora continua que tenemos acá como cultura en el equipo. Entonces, por el curro, por la liga, donde sean, pueden terminar de contestar la encuesta. Y pues bueno, si no hay más preguntas ni dudas, digo, nosotros nos quedaremos aquí un par de minutos, pero cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden también por si quieren alguna conversación o alguna cuestión ya más en lo individual. ¿Sale? Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Diego. César, saludos. Gracias, Saludos. Vamos, saludos que a estén muy bien, ustedes. Gracias, Carlitos. Diego y Felicidades, equipo de Atlas. Saludos. felicidades, Gracias, José Diego. Pablo. Buen Gracias. día. Saludos, seguimos en Gracias, contacto. Marco. Que estén bien. Jonathan, Javier, que estén bien. José Luis, gracias. Ernesto, un abrazote. Gracias, Saludos. chicos. Hasta luego. Un Cuídense. abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Anda, Ernesto, saludos. Hasta luego, estamos platicando. Bye, team. Voy a otra junta. Hasta luego. Felicidades, salió muy bien. Súper. Listo. Muchas gracias, mi Diego. Espero que te hayas sentido bien, compadre. Claro. Lo único me dio Entonces, flojera que lo que pasó creo que fue que se me super trabó la lengua. Que se me calentó la compu. Normalmente tengo como un abanico para la compu, pero como yo tenía frío, dije, pues mi compu seguro también. Pero no, creo que no fue el caso. Pero sí. no te apures. Por eso somos varios aquí, güey, y la rescatamos bien. O sea, literal, ahí los segunditos que te fuiste, me preguntó Ernesto, oye, ¿qué han hecho con Sigma? Y ya le empecé a contar los casos, no sé Ah, qué, y súper a bien. Carlos también ahí empezó a contarle, madre. Y ya, pues cuando regresaste ya estábamos ahí en el cotorreo, pero sí, no, no pasa nada, güey. Parte de hacer Súper las bien. cosas en vivo, güey, parte de un show en vivo, así sucede. Por más pruebas que hagamos y todo el rollo, güey, pero salió bien. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya quedó, hermano. Cualquier cosa ahí estamos platicando. Sipi, nos vemos. Nos vemos.